El sol de agosto caía implacable sobre el polvoriento pueblo de San Rafael, Arizona. Era 1885 y el territorio fronterizo hervía bajo un calor que parecía emanar directamente del infierno. Daniel Rivers bajó de su caballo alazán con movimientos calculados, sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de tierra rojiza al tocar el suelo. A sus 32 años, llevaba en el rostro curtido las cicatrices de una guerra que había terminado 20 años atrás, pero que seguía librándose en su interior cada noche. Sus ojos azul acero recorrieron la calle principal, una sucesión de edificios de madera desgastada por el viento y el sol, donde se alzaban la cantina, el Coyote Dorado, la tienda general de Morrison, la barbería y el pequeño banco territorial. Al fondo, la iglesia de San Miguel dominaba el paisaje con su campanario blanqueado por la cal, mientras que las montañas rocosas se extendían en el horizonte como centinelas silenciosos. Dan cargaba en su carreta las herramientas de carpintero que había heredado de su padre: sierras, martillos, cinceles y cepillos que brillaban a pesar del polvo del camino. Desde que había dejado Kansas tras la muerte de su esposa por tuberculosis, se dedicaba a vagar de pueblo en pueblo, construyendo lo que necesitaran: cercas, establos, casas, ataúdes, cualquier cosa que le permitiera mantenerse en movimiento, huyendo de los recuerdos que lo perseguían como lobos hambrientos. Busca trabajo, forastero. La voz áspera pertenecía a un hombre corpulento que salía de la cantina, con el bigote manchado de whisky y los ojos inyectados en sangre. «Soy el sheriff Mackenzie. En este pueblo mantenemos el orden». Dan asintió lentamente, quitándose el sombrero de ala ancha para mostrar respeto. «Daniel Rivers, carpintero. Vengo buscando trabajo honesto». «¿Peleó en la guerra?», preguntó Mackenzie, notando la forma militar en que Dan se mantenía erguido. «Gettysburg, Antietam, Bull Run», respondió Dan sin elaborar. Los nombres de las batallas salían de sus labios como una letanía aprendida de memoria, cada una cargada de fantasmas que prefería no despertar. El sheriff asintió con aprobación. «Los veteranos son bienvenidos aquí. Hay trabajo en el rancho Crawford, a 5 millas al oeste. William Crawford necesita reparar establos y cercas. Es el hombre más próspero del condado». Dan agradeció la información y se dirigió hacia la tienda general para aprovisionarse. Al empujar la puerta, una campana oxidada anunció su entrada. El interior olía a especias, cuero y tabaco, una mezcla que le recordó vagamente a su hogar perdido en Kansas. «Buenos días», saludó una voz femenina desde detrás del mostrador. Dan levantó la vista y se encontró con Isabella Morales. Tenía 24 años, pero sus ojos parecían haber vivido décadas enteras. Su cabello negro estaba recogido en un moño sencillo y vestía un vestido azul oscuro que ocultaba su figura delgada. Lo que más impactó a Dan no fueron sus facciones delicadas, sino la forma cautelosa en que se movía, como un animal herido que espera el próximo golpe. Tenía un moretón amarillento en el pómulo izquierdo que intentaba disimular con polvo de arroz. «Necesito provisiones para varios días», dijo Dan, manteniendo la voz suave. Había aprendido en la guerra que las personas heridas respondían mejor a la gentileza que a la autoridad. Isabella asintió y comenzó a reunir los artículos que él solicitaba: frijoles, tocino salado, café, harina. Sus movimientos eran precisos pero nerviosos, y Dan notó cómo se sobresaltaba cuando la puerta se abría con el viento del desierto. «¿Es usted nueva en el pueblo?», preguntó Dan mientras ella envolvía sus compras en papel marrón. «No», respondió Isabella, evitando su mirada. «Mi familia vive aquí desde antes de que fuera territorio americano, cuando estas tierras aún pertenecían a México». La amargura en su voz era sutil, pero inconfundible. Dan comprendió que estaba hablando con alguien que había visto su mundo cambiar de manos, que había tenido que adaptarse a nuevas leyes, nuevo idioma, nuevos prejuicios. «Mi esposo es William Crawford»,
añadió Isabela, y Dan notó cómo sus hombros se tensaron al pronunciar el nombre. Él posee el rancho más grande del valle. El sheriff me habló de él. Dice que necesita un carpintero. Isabela levantó la mirada por primera vez, y Dan vio un destello de algo parecido al miedo en sus ojos oscuros. Sí, murmuró, siempre necesita reparaciones. La forma en que pronunció la palabra reparaciones hizo que Dan sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Había escuchado esa misma entonación en las voces de las viudas de guerra, mujeres que habían aprendido a hablar en códigos para ocultar verdades dolorosas. «Será mejor que se apresure», continuó Isabela, envolviendo las provisiones con manos que temblaban ligeramente. «Mi esposo no tolera la impuntualidad». Cuando Dan pagó por sus compras, sus dedos rozaron accidentalmente los de Isabela al recibir el cambio. Ella se apartó como si hubiera tocado hierro candente, y él vio cómo se llevaba instintivamente la mano a las costillas del lado derecho, haciendo una mueca de dolor que intentó disimular. «Señora Crawford», dijo Dan suavemente, usando un tono que había aprendido para tranquilizar a los caballos asustados. «Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, estaré trabajando en el rancho». Isabela lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Gracias por sus compras, señor Rivers». Dan salió de la tienda con más preguntas que respuestas. Mientras cargaba sus provisiones en la carreta, no pudo quitarse de la mente la imagen de Isabela tocándose las costillas, ni el miedo que había visto en sus ojos al mencionar a su esposo. El camino al rancho Crawford serpenteaba entre cactus saguaro y arbustos de creosota, con las montañas Catalina alzándose majestuosas al norte. El paisaje era hermoso y hostil a la vez, como todo en el territorio de Arizona. Dan había aprendido que la belleza y el peligro a menudo caminaban de la mano en la frontera. El rancho apareció después de una hora de viaje, una estructura impresionante que hablaba de prosperidad y poder. La casa principal era de 2 pisos, construida con adobe y madera importada, con una galería que la rodeaba completamente. Los establos y corrales se extendían en todas direcciones, albergando cientos de cabezas de ganado que pastaban en los prados irrigados. William Crawford salió a recibirlo antes de que Dan pudiera desmontar. Era un hombre de 45 años, alto y corpulento, con el cabello rubio grisáceo y ojos de un azul helado que contrastaban con su piel curtida por el sol. Vestía ropa cara, pantalones de lana, camisa de algodón fino y botas de cuero genuino que habrían costado el salario de un mes para la mayoría de los trabajadores del territorio. «¿Usted es el carpintero?», preguntó Crawford sin preámbulos, mirando a Dan de arriba a abajo como si estuviera evaluando ganado. «Daniel Rivers, señor. Vengo recomendado por el sheriff Mackenzie». «Mackenzie», gruñó Crawford. «Ese borracho sabe reconocer un buen trabajador cuando lo ve. ¿Qué experiencia tiene?». Dan enumeró sus habilidades: construcción de casas, reparación de techos, fabricación de muebles, trabajo con metal. Crawford asintió con aprobación creciente. «Necesito que repare los establos del lado este. Los malditos apaches los dañaron en su última incursión. También hay cercas que reparar y un granero que construir antes del invierno». «¿Cuánto paga?», preguntó Dan directamente. $2 al día, más comida y un lugar donde dormir en el barracón de los vaqueros. Si su trabajo es bueno, podríamos hablar de algo permanente». Era un buen salario para la región. Dan aceptó con un apretón de manos que Crawford hizo más fuerte de lo necesario, como si estuviera probando su carácter. «Una cosa más, Rivers», añadió Crawford, y su tono se volvió glacial. «Este rancho es mi reino, y yo soy el rey. Mis reglas se siguen sin preguntas. ¿Entendido?». Dan asintió, aunque algo en el tono de Crawford le recordó a los oficiales más crueles que había conocido en la guerra. Hombres que disfrutaban ejerciendo poder sobre otros. Esa noche,
mientras se instalaba en el barracón junto a los vaqueros mexicanos y anglos que trabajaban en el rancho, Dan escuchó fragmentos de conversaciones que le confirmaron sus sospechas. Los trabajadores hablaban en susurros sobre el temperamento explosivo de Crawford, sobre empleados que habían desaparecido misteriosamente después de desafiarlo, sobre los gritos que se escuchaban desde la casa principal durante las noches. «La señora Isabela», murmuró uno de los vaqueros mexicanos, Joaquín, mientras compartían café junto al fuego. Ella era diferente antes de casarse con el patrón. Solía sonreír, montaba a caballo como el viento. Ahora se encogió de hombros con tristeza. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó Dan, tratando de sonar casual. 3 años. El padre de ella tenía deudas con Crawford. El matrimonio fue parte del pago. Dan sintió que se le formaba un nudo en el estómago. En el viejo oeste, las mujeres a menudo se convertían en moneda de cambio, especialmente las mexicanas en territorio americano que habían perdido protección legal con el cambio de soberanía. Esa primera noche, Dan se quedó despierto escuchando los sonidos del desierto. El ululeo de las lechuzas, el grito lejano de los coyotes, el susurro del viento entre los cactus. Pero también escuchó algo más, un sonido que venía de la casa principal, como si alguien estuviera llorando muy bajito, tratando de no ser escuchado. Se preguntó si Isabela estaría despierta también, y si sus costillas le dolían más en la soledad de la noche. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Dan al rancho Crawford, y cada día le confirmaba que sus sospechas iniciales habían sido acertadas. William Crawford era un hombre que gobernaba con puño de hierro, no solo sobre sus empleados, sino sobre todo lo que consideraba de su propiedad, y eso incluía a Isabela. Dan había establecido una rutina. Despertaba antes del amanecer, trabajaba en las reparaciones hasta que el sol se volvía insoportable, descansaba durante las horas más calurosas del mediodía y continuaba hasta el anochecer. Su trabajo era impecable. Los establos que había reparado eran más sólidos que cuando se construyeron originalmente, y las cercas que levantaba podían resistir tanto el ganado como los vientos del desierto. Pero no eran las reparaciones lo que ocupaba su mente durante las largas horas bajo el sol implacable de Arizona. Era Isabela. La veía ocasionalmente cuando ella salía de la casa principal para dirigir a las criadas o supervisar el jardín que mantenía detrás de la cocina. Siempre llevaba vestidos de manga larga, sin importar el calor, y Dan había comenzado a notar un patrón en sus movimientos. La forma en que se tocaba el brazo izquierdo cuando creía que nadie la observaba. Cómo evitaba levantar objetos pesados con la mano derecha. La manera en que sus ojos barrían constantemente el horizonte, como si esperara peligro en cualquier momento. Crawford, por su parte, se mostraba cada vez más satisfecho con el trabajo de Dan. Le había aumentado el salario a $2.50 por día. Y había comenzado a hablar sobre proyectos más ambiciosos, una nueva casa para huéspedes, corrales expandidos, incluso la posibilidad de construir un pequeño molino junto al arroyo que atravesaba la propiedad. «Tiene buenas manos, Rivers», le había dicho esa mañana, observando cómo Dan reparaba la puerta de un establo que había sido destrozada por un toro especialmente temperamental. Podríamos hacer grandes cosas juntos, pero había algo en los elogios de Crawford que hacía que Dan se sintiera como si estuviera siendo evaluado para algo más que carpintería. La forma en que el hombre lo estudiaba, como si estuviera midiendo no solo sus habilidades con las herramientas, sino su carácter, su disposición a seguir órdenes sin hacer preguntas incómodas. Fue durante la 4ª semana cuando Dan finalmente entendió la verdadera naturaleza de la situación. Había terminado su trabajo temprano ese día, aprovechando una inusual brisa fresca que había hecho el calor más tolerable. Decidió caminar hasta el arroyo para lavar sus herramientas y tal vez refrescarse antes de la cena.
El sendero serpenteaba entre álamos y sauces, el único lugar en el rancho donde se podía encontrar verdadera sombra. Fue entonces cuando escuchó las voces. «Te dije que no quería verte hablando con los trabajadores», gruñía la voz de Crawford, cargada de una ira fría que Dan reconoció inmediatamente. Era el tono que usaban los oficiales antes de ordenar un castigo severo. «Solo le estaba dando instrucciones sobre el jardín, William», respondió Isabela, y Dan pudo detectar el cuidadoso control en su voz. Había aprendido a hablar con su esposo de la misma manera que los soldados hablaban con oficiales temperamentales, midiendo cada palabra para evitar provocar una explosión. «No me mientas». El sonido de una bofetada resonó entre los árboles, seguido por un gemido sofocado de dolor. Dan sintió que se le helaba la sangre. Sus manos se cerraron instintivamente en puños y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no salir corriendo hacia la fuente de los sonidos. La experiencia militar le había enseñado que actuar impulsivamente en situaciones peligrosas a menudo empeoraba las cosas. «William, por favor», susurró Isabela, y Dan pudo escuchar lágrimas en su voz. «No he hecho nada malo». «¿Nada malo?» La voz de Crawford se elevó peligrosamente. «¿Crees que soy estúpido? Te vi mirándolo, al carpintero, de la misma manera que mirabas a ese mestizo antes de que me encargara de él». Dan se movió cautelosamente entre los árboles, manteniendo el cuerpo agachado hasta que pudo ver un claro junto al arroyo. Crawford tenía a Isabela agarrada por el brazo, sus dedos hundiéndose en la tela de su vestido azul. Ella tenía la mejilla enrojecida por la bofetada, y Dan pudo ver cómo intentaba no mostrar el dolor que obviamente sentía. «No sé de qué hablas», murmuró Isabela, manteniendo la vista baja. «El problema contigo, querida esposa», dijo Crawford, acercando su rostro al de ella, «es que nunca has aprendido tu lugar. Tu padre te malcrió. Te hizo creer que eras especial porque sabías leer y escribir en 2 idiomas. Pero aquí, en mi rancho, eres lo que yo digo que eres. Nada más, nada menos». «Lo sé», susurró Isabela. «¿Lo sabes?» Crawford soltó una risa cruel. «Si lo supieras, no habrías estado coqueteando con mis empleados. Primero fue Alejandro, ese mestizo inútil que tuve que despedir de manera permanente. Ahora es el carpintero». Dan sintió un escalofrío al escuchar la palabra permanente. En el viejo oeste, cuando los hombres poderosos se deshacían permanentemente de alguien, raramente significaba simplemente despedirlos. Crawford soltó a Isabela tan bruscamente que ella tropezó y cayó sobre una rodilla. «Mis costillas ya están rotas», murmuró, tan bajo que Dan apenas pudo escucharla. Pero Crawford sí la escuchó. «¿Qué dijiste?» Isabela se las arregló para ponerse de pie, tocándose el lado derecho con una mueca de dolor. «Nada, William. No dije nada. Será mejor que así sea». Crawford se acercó a ella nuevamente, y Dan pudo ver la sombra de violencia en sus movimientos. «Porque si vuelvo a verte mirando a otro hombre, si vuelvo a escucharte susurrar quejas sobre tu situación, te prometo que las costillas rotas serán el menor de tus problemas». Dan había visto suficiente. Se retiró silenciosamente, su mente trabajando furiosamente. Ahora entendía el miedo constante en los ojos de Isabela, los moretones que intentaba ocultar, la forma en que se movía como si cada paso le causara dolor. Crawford no era solo un marido dominante, era un abusador sistemático que había convertido su hogar en una prisión. Esa noche, Dan no pudo dormir. Se quedó despierto en su catre, mirando las estrellas del desierto a través de la ventana abierta del barracón, mientras su mente repasaba lo que había presenciado. Había luchado en una guerra civil, había visto hombres morir en formas terribles, había perdido amigos y hermanos de armas, pero había algo particularmente nauseabundo en la violencia doméstica, en el abuso de poder sobre alguien más débil e indefenso. Al día siguiente, Dan encontró una excusa para trabajar cerca de la casa principal.
estaba reparando los escalones de la galería cuando Isabela salió para regar las plantas de su jardín. Llevaba un vestido verde de manga larga a pesar del calor sofocante, y Dan notó cómo favorecía su lado izquierdo al cargar la regadera. «Buenos días, señor Rivers», saludó Isabela con voz neutral, manteniendo la distancia apropiada. «Buenos días, señora Crawford». Dan continuó trabajando, pero mantuvo el tono conversacional. «Es un jardín hermoso el que tiene aquí. ¿Las rosas son de semilla mexicana?» Isabela se detuvo, sorprendida por la pregunta específica. «Sí», respondió cautelosamente. «Mi madre me enseñó a cultivarlas. Estas vinieron de semillas que ella guardó antes de que las tierras cambiaran de dueño». Dan asintió, comprendiendo el subtexto. La familia de Isabela había perdido sus tierras cuando Arizona se convirtió en territorio americano, víctimas de las leyes que favorecían a los colonos anglos sobre los habitantes mexicanos originales. «Mi esposa también tenía un jardín», dijo Dan suavemente, sin levantar la vista de su trabajo. «En Kansas, decía que las plantas necesitaban cuidado constante, pero que a cambio daban belleza al mundo». Isabela se quedó inmóvil. Era la primera vez que Dan mencionaba tener esposa. «¿Tenía?», preguntó con voz suave. «Murió de tuberculosis hace 3 años. Sara se llamaba». Dan detuvo su martillado y miró directamente a Isabela. «Era una buena mujer. No merecía sufrir». Hubo algo en la manera en que pronunció las palabras «no merecía sufrir» que hizo que Isabela entendiera que no estaba hablando solo de su difunta esposa. Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada compartida pasó algo que ninguno de los dos habría podido expresar con palabras. «Señor Rivers», murmuró Isabela, mirando nerviosamente hacia la casa para asegurarse de que no los observaran. «Hay cosas que es mejor no saber para su propia seguridad». «Señora Crawford», respondió Dan, volviendo a su trabajo pero manteniendo la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escucharlo. «Hay cosas que un hombre no puede fingir no ver, para su propia alma». Isabela se quedó en silencio durante un largo momento, regando las rosas con manos temblorosas. Finalmente susurró: «Mi esposo es un hombre peligroso. Ha lastimado a otros que intentaron ayudarme». «¿Como Alejandro?», preguntó Dan suavemente. Isabela se sobresaltó tanto que casi deja caer la regadera. «¿Cómo sabe usted de...?» «Escucho», dijo Dan simplemente, «y veo». Isabela miró hacia la casa nuevamente, luego de vuelta a Dan. «Alejandro trabajaba aquí. Era gentil, como usted». William se puso celoso y su voz se quebró. «¿Qué le pasó?» «Encontraron su cuerpo en el desierto una semana después de que William lo despidiera. Dijeron que los apaches lo habían matado, pero...» Isabela no pudo terminar la frase. Dan sintió una ira fría asentándose en su estómago. Ahora entendía completamente la situación. Crawford no solo abusaba de Isabela, eliminaba a cualquiera que pudiera amenazar su control sobre ella. «Señor Rivers», susurró Isabela urgentemente, «debe irse. Ahora, antes de que William sospeche algo. Él ya preguntó sobre usted anoche. Quería saber si había estado hablando conmigo». Dan dejó su martillo y se acercó un paso más a Isabela. «No voy a huir», dijo con voz firme. «No de esto. ¿No entiende?» Isabela sacudió la cabeza desesperadamente. «Él tiene al sheriff en el bolsillo. Tiene vaqueros que harían cualquier cosa por dinero. No hay ley aquí excepto la de William Crawford. Entonces, tendremos que hacer nuestra propia justicia», respondió Dan. Y había algo en su tono que hizo que Isabela lo mirara con nueva comprensión. «Usted fue soldado», murmuró. «Sí, y los soldados no abandonan a los inocentes». Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió, Dan vio por primera vez algo parecido a la esperanza mezclada con el terror. «Mis costillas ya están rotas», susurró, repitiendo las palabras que Dan había escuchado el día anterior. «Pero tal vez no tenga que vivir así para siempre». En ese momento, ambos escucharon los pasos pesados de Crawford acercándose a la galería.
Isabela se apartó rápidamente, fingiendo concentrarse en sus flores, mientras Dan volvía a martillar con renovado vigor. «Rivers», gruñó Crawford al salir de la casa. «¿Cómo va ese trabajo?» «Casi terminado, señor Crawford», respondió Dan sin levantar la vista. Crawford estudió la escena con ojos suspicaces, notando la cercanía entre Dan e Isabela. «Isabela, vuelve a la casa. Tienes tareas que atender». «Sí, William», murmuró Isabela, y se dirigió hacia la puerta con la cabeza baja. Pero antes de entrar, miró hacia atrás una sola vez. Sus ojos encontraron los de Dan, y en esa mirada había una pregunta silenciosa. ¿Realmente haría algo para ayudarla, o era solo otro hombre haciendo promesas que no podría cumplir? Dan le dedicó un asentimiento casi imperceptible. Una promesa silenciosa que había aprendido a hacer en los campos de batalla. Proteger a los indefensos, sin importar el costo personal. Esa noche, mientras el rancho se sumía en el silencio, Dan comenzó a planificar. No sabía exactamente cómo, pero encontraría una manera de liberar a Isabela de su prisión, incluso si eso significaba enfrentarse a Crawford y a todos los hombres que tenía bajo su control. En la distancia, un coyote aulló a la luna llena, como si estuviera anunciando que los vientos del cambio habían comenzado a soplar sobre el valle. El mes de septiembre llegó a Arizona con la promesa de temperaturas más moderadas, aunque el calor del desierto seguía siendo implacable durante las horas centrales del día. Dan había establecido una rutina cuidadosamente planificada que le permitía observar los patrones de la casa Crawford sin despertar sospechas. Había notado que William salía cada martes y jueves para inspeccionar los límites más distantes de su propiedad, viajes que lo mantenían ausente desde el amanecer hasta el anochecer. Durante esas ausencias, Isabela se movía con mayor libertad por el rancho, aunque nunca se relajaba completamente. Dan había comenzado a crear pequeñas oportunidades de encuentro, reparar la cerca cerca del jardín cuando ella salía a regar, trabajar en los establos cuando ella supervisaba la alimentación de los pollos, arreglar la bomba del pozo cuando ella necesitaba agua fresca para la casa. Fue durante uno de estos encuentros cautelosos que Dan comenzó a entender la profundidad del aislamiento de Isabela. «Mi padre era Rafael Morales», le contó mientras él reparaba las bisagras de la puerta del gallinero. Su voz era suave, cargada de nostalgia y dolor. Tenía un rancho más pequeño que este, pero era suyo. Lo había construido con sus propias manos después de llegar de Sonora con mi madre. Dan continuó trabajando, pero prestaba atención a cada palabra. Había aprendido que las personas traumatizadas necesitaban contar sus historias a su propio ritmo, sin presión ni interrupciones. Cuando llegaron las nuevas leyes territoriales, papá no podía leer el inglés legal lo suficientemente bien para entender los documentos. Los abogados en Tucson cobraban más dinero del que teníamos, y los prestamistas... Isabela se detuvo, apretando los puños. William se ofreció a ayudar. Dijo que podía resolver los problemas legales, que conocía a los jueces correctos. ¿A cambio de qué?, preguntó Dan suavemente, aunque ya sabía la respuesta. «De mi mano en matrimonio». La amargura en la voz de Isabela era tan intensa que Dan tuvo que detenerse en su trabajo. Papá pensó que era la mejor opción. William era próspero, respetado en el territorio americano. Dijo que yo estaría segura, que tendría una vida cómoda. ¿Y usted qué pensaba? Isabela soltó una risa corta y sin humor. ¿Qué importaba lo que yo pensara? Era 1882. Las mujeres mexicanas en territorio americano no tenían muchas opciones. Era casarme con William, o ver a mi familia perder todo y probablemente morir de hambre en el desierto. Dan terminó con las bisagras y se incorporó, limpiándose las manos en un trapo. ¿Su familia sabía cómo la trataba? Mi padre murió 6 meses después de la boda. Ataque al corazón, dijeron, pero yo creo que fue la culpa. Había comenzado a sospechar que había cometido un error.
Isabela se tocó inconscientemente el brazo derecho. Mi madre se mudó con mi hermana a California. Envío cartas, pero William las lee antes que yo. Solo me deja quedármelas si no dicen nada que lo moleste. ¿Y qué pasaría si dijeran algo que lo molestara? Isabela lo miró directamente y Dan vio en sus ojos una historia de humillaciones y dolor que iba mucho más allá de la violencia física. La primera vez que recibí una carta preguntando si era feliz, William me golpeó tanto que no pude salir de la casa durante 2 semanas. La segunda vez quemó la carta frente a mí y me dijo que si mi familia se preocupaba tanto por mí, tal vez deberían venir a visitarme, para que él pudiera explicarles personalmente cuál era mi lugar. Dan sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Crawford no solo había aislado a Isabela físicamente, sino que había cortado sistemáticamente todos sus vínculos emocionales con el mundo exterior. Señora Crawford, dijo Dan cuidadosamente, ¿alguna vez ha pensado en irse? Isabela lo miró como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿Irme? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con qué protección? Sacudió la cabeza. William controla todo. Mi ropa, mi comida, cada centavo que se gasta en esta casa. Ni siquiera tengo un caballo propio. Todos están marcados con su hierro. Pero usted conoce el territorio. Creció aquí. Conocer el territorio no significa poder sobrevivir sola en él, especialmente siendo una mujer mexicana en tierra americana, sin papeles apropiados, sin dinero, sin protección masculina. Sería carne de cañón para cualquier hombre sin escrúpulos que me encontrara. Dan se dio cuenta de que Isabela había pensado en escapar. Había considerado todas las opciones y había llegado a la conclusión desesperante de que estaba completamente atrapada. No era solo el miedo lo que la mantenía en el rancho, era una evaluación realista y terrible de sus alternativas. Además, continuó Isabela bajando aún más la voz, William tiene contactos en todo el territorio. Conoce a todos los sheriffs, jueces y oficiales de inmigración. Si tratara de huir, Además, continuó Isabela, bajando aún más la voz, William tiene contactos en todo el territorio. Conoce a todos los sheriffs, jueces y oficiales de inmigración. Si tratara de huir, me encontraría antes de que llegara a la frontera con Nuevo México. Dan asintió lentamente. Había subestimado la complejidad de la situación. No se trataba simplemente de rescatar a una mujer de un matrimonio abusivo. Se trataba de enfrentar todo un sistema de poder que Crawford había construido cuidadosamente a su alrededor. ¿Y si tuviera ayuda?, preguntó Dan. ¿Y si no tuviera que hacerlo sola? Isabela lo estudió durante un largo momento. Señor Rivers, ¿por qué arriesgaría su vida por alguien que apenas conoce? Era una pregunta justa. Y Dan se tomó su tiempo para responder. Porque he visto demasiada violencia innecesaria en mi vida. En la guerra, al menos había una causa, un propósito. Esto gesticuló hacia la casa donde Crawford ejercía su tiranía. Esto es solo crueldad por el placer de ser cruel. Los hombres buenos mueren fácilmente en el oeste, murmuró Isabela. Los hombres como William sobreviven porque no tienen escrúpulos. Tal vez, concedió Dan. Pero los hombres como William también cometen errores cuando se vuelven demasiado confiados. Durante las siguientes semanas, Dan comenzó a estudiar a Crawford con la misma intensidad que había observado a los oficiales enemigos durante la guerra. Notó que el hombre tenía rutinas específicas, puntos ciegos, momentos de vulnerabilidad. Más importante aún, comenzó a identificar las grietas en el sistema de control que Crawford había construido. El primer signo de estas grietas se manifestó a través de Miguel Herrera, uno de los vaqueros de más edad que había trabajado en el rancho desde antes de que Crawford se casara con Isabela. Miguel era un hombre de 50 años, curtido por décadas bajo el sol del desierto, con manos callosas y ojos que habían visto demasiado. Ese hombre va a matarla eventualmente,
le dijo Miguel a Dan una noche mientras compartían café junto al fuego del barracón. Hablaba en español, asumiendo que Crawford no podría entender si los escuchaba. La está matando lentamente, poco a poco, como el veneno de serpiente. Dan había estado aprendiendo español de los otros trabajadores, tanto por necesidad práctica como para comprender mejor el mundo en el que se encontraba. ¿Por qué los otros hombres no hacen nada?, preguntó en un español trabajoso. Miguel escupió en el fuego, haciendo que las llamas chisporrotearan. ¿Qué pueden hacer? Crawford paga bien, mejor que la mayoría de los rancheros del territorio. Los hombres tienen familias que alimentar, y él tiene amigos peligrosos. ¿Qué tipo de amigos? Miguel miró a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. Hombres que hacen trabajos sucios, cazadores de recompensas, antiguos confederados, forajidos que se esconden de la ley. Crawford les da refugio cuando lo necesitan y ellos le hacen favores cuando él los pide. Esta información cambió la perspectiva de Dan sobre la situación. Crawford no era solo un abusador doméstico. Era el centro de una red de corrupción y violencia que se extendía por todo el territorio de Arizona. ¿Conoce a Isabela desde antes de su matrimonio?, preguntó Dan. La expresión de Miguel se suavizó. La vi crecer. Era como un rayo de sol, siempre riendo, siempre ayudando a otros. Su padre era un buen hombre, honesto. No merecía lo que le pasó. ¿Qué le pasó exactamente? Miguel guardó silencio durante tanto tiempo que Dan pensó que no iba a responder. Finalmente, suspiró profundamente. Rafael Morales no murió de un ataque al corazón. Crawford lo envenenó, lentamente, durante meses, poniéndole algo en el whisky que solía beber cuando venía a negociar los términos del matrimonio de Isabela. Dan sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo lo sabe? Porque yo llevaba el whisky. Crawford me dijo que era medicina para ayudar a don Rafael con sus dolores de estómago. No supe la verdad hasta que fue demasiado tarde. Los ojos de Miguel se llenaron de una culpa que había cargado durante años. Maté a un buen hombre porque fui demasiado estúpido para hacer preguntas. Dan puso una mano en el hombro del viejo vaquero. No es su culpa. Crawford lo engañó. Eso no devuelve la vida a don Rafael, murmuró Miguel, y no alivia el sufrimiento de su hija. Esa revelación cambió todo para Dan. Ya no se trataba solo de rescatar a Isabela de un matrimonio abusivo. Se trataba de hacer justicia por el asesinato de su padre y de detener a un hombre que claramente no se detendría ante nada para mantener su poder. Unos días después, Dan encontró a Isabela en el jardín durante una de las ausencias de Crawford. Había estado cavando alrededor de las rosas y sus manos estaban cubiertas de tierra. Por primera vez desde que la conocía, parecía casi en paz, perdida en el trabajo físico que le daba un respiro de sus preocupaciones constantes. «Señora Crawford», dijo suavemente para no asustarla. Isabela levantó la vista, apartándose un mechón de cabello de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra en su piel. «Señor Rivers, ¿terminó temprano hoy?» «Sí. Quería hablar con usted sobre algo importante». Isabela se tensó inmediatamente, sus ojos barriendo el horizonte en busca de signos de que Crawford pudiera estar regresando inesperadamente. «Es sobre su padre», continuó Dan. Isabela se quedó inmóvil. «¿Mi padre?» Miguel me contó la verdad sobre cómo murió. Las manos de Isabela comenzaron a temblar y las herramientas de jardín cayeron al suelo con un sonido metálico. «No sé de qué está hablando». «Sí lo sabe», dijo Dan gentilmente. «Y también sabe que si Crawford fue capaz de asesinar a su padre para conseguir lo que quería, no se detendrá ahí». Isabela se llevó las manos al rostro, dejando marcas de tierra en sus mejillas pálidas. «No puedo», susurró. «No puedo pensar en eso. Si empiezo a creer que William mató a papá, me volveré loca». Dan se acercó un paso más. «Señora Crawford, míreme». Ella levantó los ojos, y Dan vio en ellos todo el dolor acumulado de 3 años de terror y aislamiento. «No está loca»,
dijo firmemente. Está asustada y tiene derecho a estarlo, pero no está sola. Sí, lo estoy, murmuró Isabela. He estado sola desde el día que me casé. No más. Dan se agachó para quedar a su nivel, sin importarle manchar sus pantalones con la tierra del jardín. Le voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando mi esposa murió, pensé en rendirme. Pensé en terminar con todo. Pero entonces me di cuenta de que si me rendía, su muerte no habría significado nada. Isabela lo escuchó con atención absoluta. Su padre murió para protegerla, para darle la mejor vida que podía imaginar. Si usted se rinde ahora, si deja que Crawford la destruya completamente, entonces la muerte de su padre también será en vano. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela, creando canales limpios en la tierra que las manchaba. ¿Qué quiere que haga? No soy valiente como usted. Soy solo una mujer asustada que no sabe cómo luchar. No necesita ser valiente todo el tiempo, respondió Dan. Solo necesita ser valiente el tiempo suficiente para cambiar su situación, y no tiene que hacerlo sola. Isabela se limpió los ojos con la manga de su vestido. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que empecemos a planificar una salida, cuidadosamente, paso a paso, hasta que tengamos todo listo. Es demasiado peligroso. Si William sospecha algo, ya sospecha algo, interrumpió Dan. He visto cómo me mira. Sabe que usted y yo hemos hablado más de lo que él considera apropiado. La cuestión no es si va a actuar contra nosotros, sino cuándo. Isabela se quedó en silencio durante un largo momento, procesando las palabras de Dan. Finalmente, habló con una voz que era apenas un susurro, pero que contenía una determinación que no había mostrado antes. Mis costillas ya están rotas, murmuró, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra de supervivencia. Pero tal vez puedan sanar si salgo de aquí. Dan sintió una chispa de esperanza. Eso significa que está dispuesta a intentarlo. Isabela asintió lentamente. Sí, pero tiene que prometerme algo, lo que sea. Si esto sale mal, si William nos descubre antes de que estemos listos, prometa que no tratará de ser héroe, prometa que huirá y salvará su propia vida. Dan la miró directamente a los ojos. No puedo prometer eso, señora Crawford. Entonces no puedo hacerlo, dijo Isabela levantándose bruscamente. Dan se incorporó también, alcanzándola suavemente por el brazo. Puedo prometerle algo mejor. Puedo prometerle que haré todo lo que esté en mi poder para que ambos salgamos de esto vivos. Isabela estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de duda o vacilación. No encontró ninguna. Está bien, susurró finalmente, pero tendremos que ser muy, muy cuidadosos. Lo seremos, prometió Dan. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la ventana del segundo piso de la casa principal. William Crawford había regresado de su viaje más temprano de lo esperado y había estado observando la conversación íntima entre su esposa y el carpintero con una expresión que habría helado la sangre de ambos si hubieran podido verla. En la mente de Crawford ya había tomado una decisión. El carpintero tendría que desaparecer, tal como había desaparecido Alejandro. Isabela tendría que aprender, de una vez por todas, cuál era el precio de la desobediencia. Pero Crawford era un hombre paciente. Había construido su imperio esperando el momento correcto para actuar, y no iba a arruinarlo ahora por actuar impulsivamente. Primero reuniría evidencia, luego haría sus planes, y finalmente ejecutaría su justicia con la precisión quirúrgica que había perfeccionado a lo largo de los años. Mientras Dan e Isabela terminaban su conversación y se separaban cuidadosamente para no despertar sospechas, Crawford sonrió. Sería casi una lástima deshacerse del carpintero. Había hecho un trabajo excelente en el rancho. Pero algunas lecciones eran más importantes que las reparaciones, y su esposa estaba a punto de aprender la más importante de todas.
El aire de octubre llevaba consigo una tensión eléctrica que precedía a las tormentas del desierto. Dan había notado cambios sutiles en el comportamiento de Crawford durante las últimas 2 semanas. Miradas más prolongadas y calculadoras, preguntas aparentemente casuales sobre sus antecedentes y una forma de aparecer inesperadamente cuando Dan trabajaba cerca de la casa principal. Isabela también lo había notado. Sus encuentros se habían vuelto aún más cautelosos, reducidos a miradas fugaces y palabras susurradas cuando las circunstancias lo permitían. Habían logrado establecer un sistema básico de señales. Si ella colgaba una camisa blanca en el tendedero, significaba que Crawford estaría ausente por la tarde. Si Dan dejaba su martillo apoyado contra el poste de la cerca del corral, indicaba que tenía información importante que compartir. Fue Miguel quien trajo las primeras noticias alarmantes. «Patrón ha estado enviando telegramas», murmuró el viejo vaquero mientras él y Dan reparaban una sección de cerca dañada por el ganado. «José, el telegrafista, me lo dijo cuando fui al pueblo por suministros. Crawford está haciendo preguntas sobre usted». Dan sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de preguntas?» «Verificando su historia, los lugares donde dice que trabajó, la gente que dice conocer». También preguntó sobre registros militares. Esto era problemático. Dan había sido honesto sobre su servicio militar, pero había omitido ciertos detalles de su tiempo después de la guerra. Había trabajado brevemente como marshal adjunto en Kansas, experiencia que lo convertiría en una amenaza mucho mayor a los ojos de Crawford. «¿Qué más sabe José?» Miguel escupió en la tierra seca. Crawford también recibió visitas, hombres que no son de por aquí. Llegaron de noche, se fueron antes del amanecer. José dice que uno de ellos podría haber sido Jake Morrison. Dan conocía ese nombre. Jake Morrison era un cazador de recompensas, con reputación de no hacer preguntas sobre la legalidad de sus objetivos, siempre que el pago fuera suficiente. «¿Cuándo fue esto?» «Hace 3 noches, la misma noche que usted e Isabela hablaron en el jardín». Dan maldijo en silencio. Crawford los había visto y ahora estaba tomando medidas. El tiempo se estaba agotando más rápido de lo que había anticipado. Esa tarde, aprovechando que Crawford había ido a la ciudad para asuntos bancarios, Dan logró hablar brevemente con Isabela mientras ella supervisaba la preparación de conservas en la cocina externa. «Tenemos que acelerar nuestros planes», le dijo sin preámbulos. Isabela se tensó inmediatamente. «¿Qué ha pasado?» Dan le contó sobre las investigaciones de Crawford y las visitas nocturnas. Vio cómo el color se desvanecía del rostro de Isabela con cada palabra. «Jake Morrison», susurró. «Conozco ese nombre. William lo mencionó una vez cuando estaba borracho. Dijo que Morrison era útil para resolver problemas permanentemente». «Señora Crawford». Dan bajó la voz hasta convertirla en un susurro urgente. «¿Tiene algún dinero ahorrado? ¿Algo que Crawford no sepa que tiene?» Isabela negó con la cabeza. «Él controla todo». Pero se detuvo pensando. «Mi madre me dio algunas joyas antes de mudarse a California. Las tengo escondidas. William no sabe de ellas porque se las di después de la boda». «¿Qué tipo de joyas?» «Un collar de perlas que perteneció a mi abuela, algunos aretes de oro, un anillo con una pequeña esmeralda. No es mucho, pero podrían valer algo. Será suficiente para mantenernos hasta que lleguemos a territorio seguro». Dan miró hacia el camino por donde Crawford había desaparecido. «¿Puede conseguirlas esta noche?» «Sí, pero ¿a dónde iremos? Usted mismo dijo que Crawford tiene contactos en todo el territorio». «California. Su madre está allí y es un estado grande donde será más fácil perdernos. Pero primero tenemos que llegar a la frontera de Nuevo México». Isabela asintió, pero Dan pudo ver el terror en sus ojos. «¿Cuándo?» «Mañana por la noche. Crawford sale temprano el viernes para inspeccionar el ganado en los pastos del norte. No regresará hasta el sábado al anochecer. Nos dará casi 2 días de ventaja». «¿Y si nos persigue?»
Dan había estado pensando en eso. Lo hará, pero tengo un plan. Conocí a algunos hombres durante la guerra que se establecieron en Nuevo México. Hombres en los que puedo confiar. Si logramos llegar hasta ellos... Señor Rivers, Isabella lo interrumpió suavemente. ¿Está seguro de esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. William nos matará a ambos si nos atrapa. Dan la miró directamente. Señora Crawford, ese hombre ya está planeando matarme, con o sin su ayuda. Y en cuanto a usted, he visto cómo la mira cuando cree que nadie observa. La está matando lentamente cada día. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad. Isabella cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una resolución en ellos que Dan no había visto antes. «Mis costillas ya están rotas», murmuró, «pero tal vez puedan sanar en otra parte». Esa noche, Dan se quedó despierto hasta tarde, organizando sus pocas pertenencias y preparando mentalmente la ruta de escape. Había estudiado mapas del territorio durante semanas, identificando caminos menos transitados, fuentes de agua y lugares donde podrían refugiarse si era necesario. Su plan era salir durante las primeras horas de la madrugada del viernes, cuando los vaqueros de guardia estarían somnolientos y menos alerta. Tomarían 2 de los mejores caballos del rancho. Crawford tenía docenas y Dan justificaría el préstamo como pago parcial por su trabajo. Y cabalgarían hacia el este, alejándose de los caminos principales, hasta llegar a las montañas Chiricahua, donde podrían perderse en el terreno rocoso antes de dirigirse hacia Nuevo México. Pero los planes mejor trazados a menudo se desmoronan ante la realidad impredecible. El jueves por la tarde, Crawford regresó de la ciudad más temprano de lo esperado, y no venía solo. Jake Morrison cabalgaba a su lado. Un hombre alto y delgado, con ojos de serpiente y una sonrisa que nunca llegaba más allá de sus labios. Llevaba 2 pistolas Colt 45 en fundas de cuero bien gastadas, y había algo en su manera de moverse que gritaba peligro profesional. Dan los vio llegar desde donde trabajaba en el nuevo granero, y sintió que se le helaba la sangre. Morrison estaba aquí más temprano de lo que habían anticipado, lo que significaba que Crawford había decidido acelerar su propio cronograma. Esa noche, durante la cena en el barracón, la tensión era palpable. Los vaqueros hablaban en voz más baja de lo usual, y Dan notó cómo algunos de ellos evitaban su mirada. Miguel se acercó a él después de que los otros se hubieran ido a dormir. «Morrison preguntó por usted específicamente», susurró. «Quiere conocer sus rutinas, dónde trabaja, a qué horas está solo». «¿Qué le dijeron los otros?» Miguel se encogió de hombros. La verdad, ¿qué otra cosa podían decir? Pero nadie mencionó que habla con Isabella. Eso al menos. Dan agradeció silenciosamente la lealtad de los trabajadores mexicanos, pero sabía que no sería suficiente. Morrison era un profesional, y eventualmente uniría las piezas. «Miguel», susurró Dan urgentemente, «¿puede hacer algo por mí?» «¿Qué?» «Si algo me pasa, si desaparezco repentinamente, quiero que vaya al pueblo y envíe un telegrama a mi hermano en Kansas. Su nombre es Thomas Rivers, vive en Lawrence. Dígale que William Crawford me mató y que investigue las muertes de Rafael Morales y Alejandro Vázquez». Miguel asintió gravemente. «¿Y la señora Isabella? Si puede ayudarla de alguna manera sin ponerse en peligro, hágalo. Pero no arriesgue su vida. Ella no querría eso». Al día siguiente, Dan trabajó con renovada intensidad, tratando de mantener su rutina normal mientras observaba discretamente los movimientos de Morrison. El cazador de recompensas parecía estar estudiando el rancho, caminando casualmente por los diferentes edificios, hablando con los trabajadores, cartografiando mentalmente cada rincón de la propiedad. Cerca del mediodía, Dan vio una oportunidad. Morrison había entrado a la casa principal para hablar con Crawford, e Isabella estaba colgando ropa en el tendedero. Dan se acercó, fingiendo revisar la bomba de agua cercana. «Esta noche», susurró sin mirarla directamente, «no podemos esperar». Isabella dejó caer la camisa que estaba colgando.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Morrison está aquí. Crawford planea actuar pronto. Isabela recogió la camisa con manos temblorosas. Pero usted dijo que William saldría mañana temprano. Los planes han cambiado. ¿Puede conseguir las joyas esta noche? Sí, pero... Medianoche, la interrumpió Dan. En el establo viejo, el que está detrás del granero de heno. Estaré esperando con los caballos. Isabela asintió casi imperceptiblemente. Luego se dirigió hacia la casa con la canasta de ropa, tratando de parecer normal, a pesar del pánico que Dan podía ver en cada línea de su cuerpo. El resto del día pasó con una lentitud agonizante. Dan completó sus tareas rutinarias, cenó con los otros trabajadores y se retiró al barracón a su hora habitual. Pero cuando los ronquidos regulares de los otros hombres le indicaron que era seguro moverse, se deslizó silenciosamente fuera de su catre y se dirigió hacia los establos. La noche era clara, con una luna casi llena que proporcionaba suficiente luz para moverse sin tropezar, pero también suficiente para ser visto si alguien estaba vigilando. Dan se movió de sombra en sombra, utilizando las habilidades de sigilo que había aprendido en reconocimientos militares. Había elegido 2 de los mejores caballos de Crawford. Su propio alazán, al que se había acostumbrado durante las semanas de trabajo, y una yegua negra robusta que pertenecía al establo personal de Crawford. Ambos animales estaban ya ensillados y esperando en el establo abandonado, cuando escuchó los pasos suaves de Isabela acercándose. Apareció como un fantasma en la entrada del establo, vestida con ropa de montar oscura que Dan no sabía que poseía y cargando una pequeña bolsa de cuero. «Las joyas están aquí», susurró, mostrando la bolsa, «y también algunas monedas de oro que encontré en el escritorio de William». Dan la ayudó a montar, notando cómo reprimía un gemido de dolor al subir a la silla. Sus costillas todavía le molestaban, pero no había tiempo para preocuparse por eso ahora. «¿Recuerda la ruta?», preguntó Dan en voz baja mientras montaba su propio caballo. «Hacia el este hasta llegar al arroyo, luego seguirlo hacia las montañas», respondió Isabela. «Exacto. Si nos separamos por cualquier razón, continúe hacia Nuevo México. Busque un pueblo llamado Silver City y pregunte por Marcus Sullivan. Dígale que viene de parte de Daniel Rivers». Isabela asintió, aunque Dan pudo ver el terror en sus ojos al pensar en la posibilidad de continuar sola. Salieron del establo lado a lado, manteniéndose en las sombras mientras se dirigían hacia el límite oriental del rancho. El silencio de la noche del desierto los rodeaba, roto ocasionalmente por el grito lejano de un coyote o el susurro del viento entre los cactus. Habían recorrido casi 1 milla cuando escucharon el sonido que habían estado temiendo, el relincho distante de caballos de persecución. «Nos descubrieron», murmuró Dan. Isabela se puso pálida a la luz de la luna. «¿Tan pronto? ¿Cómo?». Dan no tuvo que responder. La luz de antorchas se hizo visible en la distancia, moviéndose rápidamente en su dirección. Crawford había puesto vigilancia en Isabela durante la noche, probablemente sospechando que ella podría intentar algo desesperado. «Tenemos que separarnos», dijo Dan rápidamente. «Usted continúe hacia el arroyo, yo los desviaré». «No», Isabela sacudió la cabeza desesperadamente. «No lo dejaré atrás». «Isabela», Dan usó su nombre de pila por primera vez. «Escúcheme, si nos atrapan juntos, nos matarán a ambos. Si me siguen y los distraigo, usted al menos tiene una oportunidad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela, pero asintió. «Mis costillas ya están rotas», susurró, «pero usted me ha dado esperanza de que puedan sanar». Dan alcanzó su mano brevemente. «Sobreviva, Isabela. Sea libre». Luego espoleó su caballo en la dirección opuesta gritando y haciendo tanto ruido como pudo para atraer la atención de los perseguidores hacia él y alejarla de Isabela. La última imagen que tuvo de ella fue su figura oscura desapareciendo en las sombras hacia el este, cabalgando hacia una libertad incierta, pero hacia la única oportunidad real que había tenido en 3 años. Detrás de él, las antorchas cambiaron de dirección, siguiendo el señuelo que él había creado.
Dan sonrió con grim satisfacción. Al menos, parte de su plan había funcionado. Ahora solo tenía que mantenerse vivo el tiempo suficiente para asegurarse de que Isabella lograra escapar. Dan cabalgó hacia el sur durante la primera hora, manteniéndose en terreno abierto donde sus perseguidores podían verlo claramente a la luz de la luna. Cada vez que escuchaba que los sonidos de persecución se desvanecían, se detenía y gritaba, o disparaba su rifle al aire, asegurándose de que Crawford y Morrison supieran exactamente dónde estaba. Solo cuando estuvo seguro de que había alejado completamente a los perseguidores de la ruta de escape de Isabella, cambió su estrategia. Dirigió su caballo hacia terreno más rocoso, donde las huellas serían más difíciles de seguir, y comenzó a utilizar las tácticas de supervivencia que había aprendido durante sus años como soldado. El paisaje del desierto de Arizona se convirtió en su aliado. Los cañones rocosos y las formaciones de piedra caliza proporcionaban cobertura y lugares para emboscadas, mientras que su conocimiento del territorio, adquirido durante sus semanas de trabajo en el rancho, le daba una ventaja sobre Morrison, que era forastero en la región. Pero Dan sabía que su ventaja era temporal. Morrison era un rastreador profesional, y Crawford conocía el territorio tan bien como él. Más importante aún, tenían más hombres y mejores caballos. Su única esperanza real era retrasarlos lo suficiente para que Isabella pudiera llegar a territorio seguro. Mientras cabalgaba por un arroyo seco, bordeado de álamos, Dan reflexionó sobre los eventos que lo habían llevado a este momento. 6 meses atrás, había sido simplemente un carpintero itinerante, huyendo de sus propios demonios. Ahora se encontraba en el centro de una persecución mortal, protegiendo a una mujer que había llegado a significar más para él de lo que había estado dispuesto a admitir. El pensamiento de Isabella lo llenó de una determinación renovada. Había visto demasiada fuerza en ella durante las últimas semanas como para creer que se rendiría fácilmente. Si podía darle suficiente tiempo, tenía fe en que encontraría la manera de llegar a territorio seguro. El amanecer llegó con un cielo pintado de rojo y naranja, y con él llegó también la confirmación de que sus perseguidores se habían reagrupado durante la noche. Dan podía ver el polvo de al menos 6 caballos en la distancia, moviéndose sistemáticamente a través del terreno en un patrón de búsqueda que hablaba de experiencia militar. Crawford había traído refuerzos. Dan se refugió en una formación rocosa que le daba una vista clara del valle abajo. Desde su posición elevada pudo confirmar sus peores temores. Crawford cabalgaba al frente del grupo con Morrison a su lado, seguidos por 4 de sus vaqueros más duros, todos armados pesadamente. Pero también notó algo que le dio esperanza. No había señales de que hubieran capturado a Isabella. Si ella hubiera sido atrapada durante la noche, Crawford habría regresado al rancho con su premio. El hecho de que siguiera persiguiéndolo a él sugería que Isabella había logrado escapar, al menos temporalmente. Durante las siguientes horas, Dan jugó un peligroso juego del gato y el ratón con sus perseguidores. Utilizaba su conocimiento del terreno para tender pequeñas emboscadas, disparando desde las rocas para luego desaparecer antes de que pudieran responder. No pretendía matar a nadie. Eso solo intensificaría la persecución, pero quería hacerles saber que enfrentarían una pelea si lo acorralaban. Fue cerca del mediodía cuando cometió su primer error serio. Su caballo, exhausto por las horas de cabalgata intensa bajo el sol del desierto, tropezó en una superficie rocosa irregular. Dan logró evitar una caída seria, pero cuando inspeccionó al animal, descubrió que había desarrollado una severa cojera en la pata delantera izquierda. Sin un caballo confiable, sus opciones se redujeron dramáticamente. El terreno rocoso que había sido su salvación ahora se convertía en una trampa, ya que no podría moverse con suficiente velocidad para mantenerse por delante de sus perseguidores montados.
Dan encontró refugio en una cueva poco profunda entre las rocas rojas de un cañón estrecho. El lugar ofrecía buena protección y múltiples rutas de escape a pie, pero también lo convertía en un blanco estacionario. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Crawford y Morrison triangularan su posición. Mientras esperaba, Dan revisó sus suministros. Le quedaban suficientes balas para una pelea seria, algo de agua y comida seca que había tomado del rancho, y el cuchillo de caza que había llevado desde Kansas. No era mucho, pero había sobrevivido a situaciones peores durante la guerra. El sonido de cascos sobre roca le indicó que sus perseguidores se acercaban. Dan se posicionó estratégicamente en la entrada de la cueva, donde podría usar el angosto pasaje como embudo para limitar el número de atacantes que podrían enfrentarlos simultáneamente. «¡Rivers!», la voz de Crawford resonó entre las paredes del cañón. «Sabemos que estás ahí arriba. Sal con las manos en alto y esto no tiene que terminar mal». Dan no respondió, pero pudo escuchar a los hombres moviéndose, rodeando su posición. Morrison obviamente estaba coordinando una emboscada profesional. «Tu pequeña novia no llegará muy lejos», continuó Crawford, su voz cargada de sadismo calculado. «El desierto de Nuevo México está lleno de hombres que pagan buen dinero por una mujer mexicana bonita, especialmente una que viene ya domada». Dan sintió que la ira se encendía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Crawford estaba tratando de provocarlo para que hiciera algo estúpido. «Por supuesto», añadió Crawford con una risa cruel. «Si entregas a Isabela ahora, podríamos llegar a un acuerdo. Una muerte rápida para ti, y tal vez permita que ella viva de alguna manera». Era una mentira obvia, pero Dan se dio cuenta de que Crawford no sabía dónde estaba Isabela. Todavía la estaba buscando, lo que significaba que ella había logrado mantenerse oculta durante la noche. El primer disparo llegó sin advertencia, rebotando contra las rocas cerca de la cabeza de Dan. Morrison había encontrado una posición elevada con línea de vista clara hacia la cueva. Dan respondió inmediatamente, su rifle militar rugiendo en el aire delgado del desierto. Durante los siguientes minutos, el cañón se convirtió en una zona de guerra. Los disparos resonaban entre las paredes rocosas, creando ecos confusos que hacían difícil determinar la posición exacta de cada tirador. Dan utilizaba las tácticas que había aprendido en Gettysburg: moverse constantemente, usar cobertura natural, hacer que cada disparo contara. Logró herir a uno de los vaqueros de Crawford, un hombre llamado Stevens, que había mostrado particular crueldad hacia los trabajadores mexicanos. El grito de dolor del hombre resonó por el cañón, seguido por maldiciones y las órdenes urgentes de Crawford, pero Dan sabía que no podría mantener esta posición indefinidamente. Sus municiones eran limitadas y Crawford podría simplemente esperar hasta que se quedara sin balas. Fue entonces cuando escuchó algo que lo llenó de esperanza y terror a la vez: el sonido distante de disparos viniendo del este. Isabela estaba en problemas. La realización golpeó a Dan como un puñetazo físico. Crawford había dividido a sus hombres, enviando a algunos a perseguirlo, mientras otros continuaban buscando a Isabela. Los disparos del este significaban que la habían encontrado y que ella estaba luchando por su vida. Sin Isabela a salvo, todo su sacrificio no habría significado nada. Dan tomó una decisión que iba contra toda lógica táctica. Tenía que llegar hasta Isabela, sin importar el costo personal. Si moría en el intento, al menos moriría tratando de protegerla en lugar de esconderse en una cueva mientras ella enfrentaba sola a sus captores. «¡Crawford!», gritó Dan. «¿Quieres terminar esto? Ven y búscame». Salió de la cueva corriendo, disparando mientras se movía, dirigiéndose hacia el extremo oriental del cañón, donde podría encontrar un camino hacia los disparos distantes. Era una maniobra desesperada que exponía su flanco a Morrison, pero era su única oportunidad. La estrategia casi funcionó.
Dan logró llegar al final del cañón antes de que Morrison pudiera reposicionarse y comenzó a escalar las rocas hacia el terreno más alto. Pero justo cuando pensaba que había escapado de la emboscada, sintió el impacto ardiente de una bala en su hombro izquierdo. Crawford había predicho su movimiento y lo había estado esperando. Dan rodó detrás de una formación rocosa, presionando su mano contra la herida. La bala había pasado limpiamente, pero había causado suficiente daño como para debilitar significativamente su brazo izquierdo. «¡Buen disparo, jefe!», gritó uno de los vaqueros. «No era para matarlo», respondió Crawford. «Quiero que esté vivo cuando encuentre a su pequeña amante. Quiero que vea lo que le voy a hacer antes de que muera». Dan sabía que tenía que seguir moviéndose. Cada minuto que perdía aquí era un minuto menos que Isabela tenía para escapar de quien sea que la hubiera encontrado. Ignorando el dolor en su hombro, continuó escalando hacia el terreno más alto. Los disparos del este habían cesado y el silencio era aún más aterrador que el sonido de la batalla. Cuando Dan finalmente llegó a una cresta desde donde podía ver el valle oriental, su corazón se hundió. A unas 2 millas de distancia pudo ver un grupo de jinetes rodeando algo en el suelo. Incluso a esa distancia pudo distinguir la figura inmóvil de un caballo caído. Isabela había sido capturada. La desesperación le dio fuerzas renovadas. Dan comenzó a descender por el lado oriental de la cresta, ignorando el dolor de su hombro herido, decidido a llegar hasta Isabela sin importar las probabilidades. Pero Crawford y Morrison no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. Habían predicho su movimiento y estaban cabalgando para interceptarlo, utilizando su conocimiento superior del terreno para cortarle el paso. Dan se encontró atrapado en terreno abierto, con perseguidores tanto detrás como adelante de él. Su única opción era buscar cobertura en otro afloramiento rocoso y hacer su último enfrentamiento desde allí. Mientras se refugiaba entre las rocas, pudo escuchar claramente las voces de sus enemigos coordinando su ataque. Crawford había traído más hombres de los que Dan había pensado inicialmente, y ahora estaban convergiendo en su posición desde múltiples direcciones. «¡Es el final del camino, Rivers!», gritó Crawford. «Sal ahora y te prometo una muerte limpia». Dan verificó sus municiones. Le quedaban 6 balas. No sería suficiente para todos ellos, pero podría llevarse a algunos antes de caer. Pero justo cuando estaba preparándose para su última batalla, escuchó algo inesperado. El sonido de disparos viniendo de la dirección donde había visto a Isabela capturada, seguido por gritos de confusión y alarma. Alguien más había entrado en la pelea. Dan asomó la cabeza por encima de las rocas y vio algo que lo llenó de esperanza. Un grupo de jinetes se acercaba desde el este, y por su forma de cabalgar y sus sombreros característicos, Dan reconoció que eran Rangers de Texas. Marcus Sullivan había recibido su mensaje. La llegada de los Rangers cambió completamente la dinámica de la situación. Crawford y Morrison, que habían estado seguros de su victoria, ahora se encontraban atrapados entre Dan y una fuerza de aplicación de la ley profesional. «¡Crawford!». La voz que resonó por el valle tenía la autoridad inconfundible de un oficial de la ley experimentado. «Capitán Marcus Sullivan, Rangers de Texas, depón las armas». Dan sintió una oleada de alivio. Marcus había recibido de alguna manera su mensaje y había venido con refuerzos. Pero su alivio se mezcló inmediatamente con preocupación por Isabela. ¿Estaba viva? ¿Herida? ¿En manos de los hombres de Crawford? La respuesta llegó en forma de un grito claro y fuerte que cortó el aire del desierto como una campana. «Dan, estoy aquí, estoy bien». Isabela estaba viva, y por el sonido de su voz estaba libre. Dan emergió de su cobertura, manteniendo su rifle listo, pero no apuntando directamente a sus enemigos. «¡Marcus!», gritó en respuesta. «William Crawford es un asesino. Mató a Rafael Morales y está abusando de su esposa». La situación se desarrolló rápidamente después de eso. Crawford
enfrentado con Rangers armados y la perspectiva de un juicio formal, trató de hacer un último movimiento desesperado. Espoleó su caballo directamente hacia Dan, obviamente planeando matarlo antes de que pudiera testificar. Pero Jake Morrison, evaluando la situación con la frialdad de un profesional, se dio cuenta de que el juego había terminado. En lugar de apoyar a Crawford, disparó su propio rifle al aire y gritó: «¡Me rindo! ¡No disparen!». Crawford se encontró solo en su carga suicida. Dan, a pesar de su hombro herido, logró disparar una bala de advertencia que pasó lo suficientemente cerca de la cabeza de Crawford como para hacerlo reconsiderar su ataque. «¡Se acabó, Crawford!», gritó el capitán Sullivan. «Depón las armas o te derribamos». Crawford detuvo su caballo a unos 20 metros de Dan, su rostro contorsionado por una mezcla de ira y desesperación. Por un momento, Dan pensó que el hombre podría intentar un último acto de violencia. En cambio, Crawford lentamente bajó su arma, pero sus ojos permanecieron fijos en Dan con una promesa de venganza que helaba la sangre. «Esto no ha terminado, Rivers», murmuró, lo suficientemente fuerte para que Dan pudiera escucharlo. «Tengo amigos, influencia, encontraré la manera de...». «La única cosa que vas a encontrar», interrumpió el capitán Sullivan mientras cabalgaba para ponerse entre Crawford y Dan, «es una celda en la prisión territorial. Tenemos testimonios de múltiples testigos sobre tus crímenes». Dan miró hacia donde había escuchado la voz de Isabela y la vio cabalgando hacia él en compañía de 2 Rangers. Tenía un corte en la mejilla y su vestido estaba desgarrado, pero estaba viva y aparentemente ilesa. Cuando sus ojos se encontraron a través del valle polvoriento, Dan vio algo en la mirada de Isabela que no había visto antes. Libertad genuina. Por primera vez en 3 años, no había miedo en sus ojos, solo gratitud, alivio y algo más profundo que ninguno de los dos estaba todavía listo para nombrar. «Mis costillas ya están rotas», susurró Isabela cuando se acercó lo suficiente para que él pudiera escucharla. «Pero creo que finalmente van a poder sanar». 6 meses después, Dan se encontraba en el pórtico de una pequeña casa de adobe en Silver City, Nuevo México, observando el amanecer pintar las montañas distantes de oro y rosa. Su hombro izquierdo todavía le molestaba ocasionalmente, especialmente cuando el clima iba a cambiar, pero la herida había sanado limpiamente gracias al cuidado del médico del pueblo. La casa era modesta pero acogedora, con 2 habitaciones principales, una cocina espaciosa y un pequeño jardín trasero donde Isabela había comenzado a cultivar las mismas rosas que había cuidado en el rancho Crawford. La diferencia era que estas rosas crecían libremente, sin las sombras del miedo y la opresión que habían marchitado las flores de su jardín anterior. Isabela apareció en la puerta, llevando 2 tazas de café humeante. Había cambiado mucho durante los meses desde su escape. Su rostro había recuperado algo de la plenitud que la malnutrición y el estrés le habían robado, y sus ojos, aunque todavía mostraban ocasionalmente las cicatrices de su trauma, brillaban con una vida que Dan no había visto durante sus días en el rancho. «Buenos días», murmuró suavemente entregándole una taza. «Buenos días», respondió Dan, aceptando el café y rozando deliberadamente sus dedos con los suyos. Era un contacto pequeño e íntimo que había tomado meses para que Isabela pudiera tolerar sin tensarse instintivamente. Se sentaron juntos en silencio cómodo, observando cómo Silver City despertaba gradualmente. Era un pueblo en crecimiento, alimentado por las minas de plata cercanas y la llegada del ferrocarril, pero mantenía un carácter fronterizo que les resultaba familiar y acogedor. Dan había establecido un próspero negocio de carpintería en el pueblo. Su reputación como artesano hábil se había extendido rápidamente y tenía más trabajo del que podía manejar: casas nuevas para los mineros exitosos, muebles para el hotel en expansión, incluso un contrato para construir bancos para la nueva iglesia metodista.
pero más importante que la prosperidad económica era el hecho de que había encontrado paz. Las pesadillas sobre la guerra, que lo habían perseguido durante años, se habían vuelto menos frecuentes, reemplazadas por sueños sobre el futuro que podría construir en este nuevo lugar. Isabela también había comenzado a reconstruir su vida. Con la ayuda de las joyas de su abuela, que habían resultado ser más valiosas de lo que había esperado, había establecido una pequeña escuela para los niños mexicanos del pueblo que no podían permitirse la educación formal. Enseñaba en español y inglés, ayudando a las familias inmigrantes a navegar su nueva vida en territorio americano. «Recibí una carta de mi madre ayer», dijo Isabela, sacando un sobre de papel del bolsillo de su vestido. «Dice que ha encontrado una casa más grande en Los Ángeles. Nos invita a visitarla cuando estemos listos». Dan asintió. Habían hablado sobre viajar a California para reunir a Isabela con su familia, pero ambos habían estado posponiendo el viaje. Silver City se había convertido en hogar de una manera que ninguno de los dos había esperado. «¿Qué piensas?», preguntó Dan. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que me gustaría verla pronto, pero también creo que ya no necesito escapar. He encontrado un lugar donde puedo ser yo misma». Era una declaración simple, pero Dan entendía el peso que llevaba. Durante los primeros meses después de su escape, Isabela había vivido con la expectación constante de que Crawford encontraría alguna manera de llegar hasta ella, incluso desde la prisión territorial, donde estaba cumpliendo una sentencia de 20 años por asesinato, secuestro y múltiples otros cargos. El juicio había sido una experiencia traumática pero catártica. Isabela había testificado sobre años de abuso. Miguel había contado la verdad sobre el envenenamiento de Rafael Morales, y varios otros trabajadores del rancho habían encontrado el coraje para hablar sobre las desapariciones sospechosas de empleados que habían desafiado a Crawford. Jake Morrison, en un intento por reducir su propia sentencia, había proporcionado detalles sobre otros crímenes de Crawford, incluyendo el asesinato de Alejandro Vázquez y 2 otros hombres que habían mostrado interés en Isabela antes de su matrimonio. La red de corrupción que Crawford había construido se había desmoronado rápidamente una vez que los Rangers comenzaron a investigar seriamente. El sheriff Mackenzie había sido arrestado por aceptar sobornos. Varios comerciantes locales habían sido expuestos por lavado de dinero y el propio rancho Crawford había sido confiscado por el gobierno territorial para pagar las deudas legales y compensar a las familias de las víctimas. «Dan», dijo Isabela suavemente, interrumpiendo sus pensamientos, «hay algo que he estado queriendo decirte». Él se volvió para mirarla completamente, notando la seriedad en su expresión. «Nunca te he agradecido apropiadamente por lo que hiciste, no solo por ayudarme a escapar, sino por verme como una persona completa cuando yo había olvidado que lo era». Dan puso su mano gentilmente sobre la suya. «No necesitas agradecerme. Hiciste lo más difícil tú sola. Yo solo te proporcioné una oportunidad». «No», Isabela sacudió la cabeza. «Fue más que eso. Me devolviste la esperanza cuando había perdido la capacidad de imaginar un futuro diferente». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Isabela habló nuevamente. «Mis costillas ya están rotas», murmuró, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra durante los días más oscuros. «Pero han sanado completamente ahora, más fuertes que antes». Dan comprendió que no estaba hablando solo de heridas físicas. Isabela había reconstruido no solo su cuerpo, sino su espíritu, y el proceso la había hecho más resiliente de lo que había sido antes de conocer a Crawford. «¿Y qué hay de ti?», preguntó Isabela. «¿Has encontrado lo que estabas buscando?». Dan consideró la pregunta. Había llegado a Arizona huyendo de su pasado, buscando trabajo y distracción de sus propios demonios.
Había encontrado mucho más. No sabía lo que estaba buscando hasta que lo encontré, respondió finalmente. Isabela sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro entero. ¿Y qué encontraste? Propósito, dijo Dan simplemente, y tal vez la posibilidad de un futuro que vale la pena vivir. Isabela se acercó un poco más en el banco que compartían. Durante los primeros meses después del escape, había sido casi imposible para ella tolerar proximidad física, incluso la más inocente. Pero gradualmente, con paciencia y comprensión, había comenzado a reclamar su autonomía corporal. «Dan», murmuró, «¿puedes sostenerme?» Era una petición simple, pero Dan entendía cuánto coraje había requerido hacerla. Gentilmente, pasó su brazo alrededor de sus hombros, sintiendo cómo ella se relajaba gradualmente contra su costado. Permanecieron así mientras el sol se elevaba completamente sobre las montañas, bañando Silver City en luz dorada. Era un nuevo día en todos los sentidos, lleno de posibilidades que ninguno de los dos había osado imaginar durante sus días más oscuros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Isabela después de un rato. ¿Qué? Durante tanto tiempo viví cada día esperando simplemente sobrevivir hasta el siguiente. Ahora me despierto cada mañana pensando en todo lo que quiero lograr. Dan sonrió. ¿Cómo qué? Quiero expandir la escuela. Tal vez escribir libros de texto en español para otros maestros. Quiero viajar a California y ver a mi madre. Pero también quiero regresar aquí, porque este es mi hogar ahora. Isabela se detuvo, luego añadió más quietamente, y tal vez, cuando esté lista, quiero pensar en tener una familia real, una familia basada en amor en lugar de control. Era la primera vez que Isabela había mencionado la posibilidad de matrimonio e hijos, y Dan sintió su corazón acelerar. ¿Y tú?, preguntó Isabela. ¿Qué quieres para el futuro? Dan miró hacia el pueblo que se extendía ante ellos, luego hacia la mujer que había llegado a amar más profundamente de lo que había creído posible después de la muerte de su primera esposa. «Quiero construir cosas», dijo. «Casas, muebles, tal vez incluso una familia, cosas que duren, que hagan del mundo un lugar mejor». «¿Conmigo?», preguntó Isabela suavemente. Dan se volvió para mirarla directamente. «Si me lo permites, Isabela, me gustaría pasar el resto de mi vida construyendo un futuro contigo». Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió, Dan vio lágrimas, pero eran lágrimas de alegría en lugar de dolor. «Sí», susurró, «sí, me gustaría eso también». Se besaron mientras el sol de la mañana los bañaba en luz cálida, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Era gentil y tentativo al principio, un reconocimiento de todo lo que ambos habían perdido y sufrido, pero gradualmente se profundizó con la pasión de dos personas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino también sanación. Cuando se separaron, Isabela sonrió con una felicidad que Dan no había visto desde que la conoció. «Mis costillas ya no están rotas», murmuró contra sus labios, «y mi corazón tampoco». En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, llamando a la gente de Silver City a la misa dominical. Pero Dan e Isabela permanecieron en su pórtico, abrazados, celebrando su propio tipo de milagro. La capacidad del espíritu humano para sanar, para amar de nuevo y para construir belleza de las cenizas de la tragedia. Su historia había comenzado con violencia y desesperación, pero había encontrado su conclusión en esperanza y la promesa de un futuro compartido. En el viejo oeste, donde la vida era a menudo dura e impredecible, habían creado algo precioso y duradero, un amor basado en respeto mutuo, fortaleza compartida y la comprensión profunda que viene de haber enfrentado la oscuridad juntos y haber elegido la luz. El sol se elevó completamente sobre Silver City, bañando todo en luz dorada, y Dan sabía que este era solo el comienzo de la vida que construirían juntos. Habría desafíos por delante, por supuesto. La vida en el territorio fronterizo nunca era fácil, pero también habría alegría,
crecimiento y la satisfacción que viene de crear algo significativo con alguien que verdaderamente comprendía y apreciaba lo que había costado reclamar su libertad. Isabela había encontrado su voz de nuevo y su fuerza. Dan había encontrado propósito más allá de su propio dolor. Juntos habían descubierto que a veces las cosas más rotas pueden sanar más fuertes que nunca si se les da el cuidado apropiado, paciencia y amor incondicional. Era, en todos los sentidos, un día perfecto para empezar de nuevo. 3 años más tarde, Dan Rivers e Isabela Morales se casaron en una ceremonia íntima en la iglesia de Silver City, con Miguel Herrera como padrino y la madre de Isabela, que había viajado desde California como madrina. La pequeña iglesia se llenó de amigos que habían conocido durante su nueva vida. Mineros, comerciantes, familias mexicanas cuyos hijos Isabela había educado, y veteranos de guerra que habían encontrado en Dan un hermano en armas que entendía sus luchas. Su primer hijo, Rafael Daniel Rivers, nació en la primavera de 1889, nombrado en honor al padre de Isabela. Su segundo hijo, Sara María Rivers, llegó 2 años después, llevando el nombre de la primera esposa de Dan, un gesto de Isabela que habló de su generosidad de espíritu y su comprensión de que el amor no disminuye al ser compartido con las memorias del pasado. La escuela de Isabela se expandió hasta convertirse en la Academia Morales Rivers, la primera institución bilingüe oficial del territorio de Nuevo México. Dan construyó el edificio con sus propias manos, cada viga y cada ventana colocada con el cuidado de un hombre que entendía que estaba construyendo no solo una estructura, sino un legado. En 1891 recibieron una carta inesperada. William Crawford había muerto en prisión, víctima de una fiebre que había azotado la penitenciaría territorial. Isabela no sintió alegría por la noticia, solo un profundo alivio y la confirmación final de que el capítulo más oscuro de su vida había terminado definitivamente. Miguel Herrera se retiró del trabajo de rancho y se mudó a Silver City, donde Dan le construyó una pequeña casa cerca de la suya. El viejo vaquero se convirtió en el abuelo adoptivo de los niños Rivers, contándoles historias del México antiguo y enseñándoles a montar con la destreza que había perfeccionado durante décadas. En las tardes de verano, cuando el calor del día se desvanecía y las montañas se pintaban de púrpura, Dan e Isabela solían sentarse en su pórtico, observando a sus hijos jugar en el jardín donde las rosas de su abuela florecían con una abundancia que habría hecho llorar de alegría a la matriarca de la familia Morales. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Isabela una de esas tardes, mientras Rafael perseguía mariposas entre las flores y Sara gateaba por la hierba. ¿De qué?, respondió Dan tomando su mano. De haber arriesgado tu vida por una mujer rota que encontraste en una tienda general. Dan se volvió hacia ella, viendo en su rostro maduro la fuerza y la belleza que había florecido cuando finalmente tuvo espacio para crecer sin miedo. Isabela, dijo suavemente, tú no estabas rota, estabas doblada por circunstancias terribles, pero nunca rota, y mira lo que has construido desde entonces. Isabela miró a sus hijos, a su hogar, al pueblo que se extendía ante ellos, donde ella había educado a cientos de niños, y Dan había construido docenas de casas que abrigarían familias durante generaciones. Mis costillas ya no están rotas, murmuró, repitiendo por última vez las palabras que una vez habían sido su única esperanza, y nunca volverán a estarlo. Dan la atrajo hacia él, sintiendo el peso cálido y sólido de una vida bien construida, de un amor que había crecido no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. No, acordó, besando suavemente la sien de su esposa. Nunca volverán a estarlo. El sol se puso sobre Silver City.
pintando el cielo de oro y rosa, mientras la familia Rivers se preparaba para otra noche de paz en la vida que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, desde las cenizas de un pasado que ya no podía lastimarlos. Era, en todos los sentidos, el final perfecto para una historia que había comenzado con las palabras «mis costillas ya están rotas», y había encontrado su resolución en la inquebrantable verdad de que con amor y paciencia, incluso las heridas más profundas pueden sanar más fuertes que nunca.